Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. En esta ocasión les traigo un video un poquito diferente. Cuando yo era una niña pequeña por allá en el año 2000 y Pokémon estaba en pleno auge, la entonces popular empresa de dulces mexicana Sonrix sacó una línea de vasos de Pokémon. Y yo, como buena fanática y con unos encantadores papás, pude conseguir los 5 vasos. Pero claro, eventualmente y con el paso del tiempo esos vasos desaparecieron de mi vida. Pero afortunadamente hace más o menos un año tuve la oportunidad de recuperar las tapas de esos vasos. Y bueno, claro que las tapas tienen por lo menos 22 años de existencia, así que no están en las mejores condiciones. Así que decidí darles algo así como un makeover. Y decidí comenzar con Meowth porque fue el primero que recuperé. De hecho, tal vez podría decirse que este es el que se encontraba en mejores condiciones de todos los demás. Solo tenía por ahí algunas pequeñas manchitas y tallones, pero nada que no pudiera solucionarse. Además, la calidad de este vinil es muy buena. Y bien, dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos? Primero decidí retirar la mayor parte de las manchas con un algodón mojado en acetona, pero para otras fue necesario utilizar jabón y un cepillo de dientes. Una vez limpio, decidí pintar toda la base con pintura acrílica negra. Apliqué alrededor de 3 capas. Posteriormente decidí resaltar el nombre con pintura dorada. Con la intención de ahorrar un poco de Mr. Super Clear porque me quedaba muy poco, decidí empezar a sombrear con gises pastel directo en el vinil. Y apliqué el gis desde un café muy clarito hasta uno muy oscuro. Después decidí crecer sus pupilas y pinté de negro la medalla en su frente, y posteriormente apliqué pintura dorada. Y después de esto, ahora sí apliqué la primer capa de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, comencé a aplicar mis lápices acuarelables. Y de igual forma decidí definir un poco más las sombras. Y de aquí en adelante nada más estuve aplicando gis y lápiz para ir definiendo las partes que llevan división y cosas por el estilo. Y personalmente me gusta resaltar el brillo interior de las pupilas, así que para esto utilicé mi lápiz acuarelable azul y lo apliqué con un pincel. Y para terminar, un poco de brillo en los ojos. Posteriormente rocié 2 capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, apliqué barniz brillante en sus ojos, su medalla y finalmente en su base. Después decidí pintar nuevamente la base con un color terracota y con un trozo de papel apliqué un poco de textura en la pintura antes de que se secara. Después encima apliqué pegamento blanco y arena. Dejé secar el pegamento por algunas horas y después retiré el exceso de arena. Después hice pintura color tierra con mucha agua, la apliqué sobre la arena como un wash y retiré el exceso con papel. Y después hice lo mismo con un color un poco más oscuro. Por último, quise darle un poco de luz con pintura un poco más clara. Y después empecé a decorar la base con piedras
ramitas, musgo, flores y otros elementos. Y con esto finalmente podemos decir que Meowth está terminado. Debo decir que en esta ocasión fue divertido hacer un proyecto un poco más sencillo de lo habitual. Algo así como un proyecto de descanso muy merecido después del proyecto que van a ver en el próximo video. Además de que hace mucho que quería trabajar en mis figuras de Pokémon. Pero, ¿y ustedes qué opinan de Meowth? No duden en dejarme sus comentarios. Ah, y por cierto, ¿qué Pokémon les gustaría que hiciera después? Háganmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.